Bien, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan José Rodríguez, soy licenciado en Comercio Internacional. Tengo el gusto acá de haberles preparado el informe sectorial del plástico. Trabajo en el CEP, que es el Centro de Estudio para la Producción de la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía. Ahí hacemos de manera recurrente trabajos relativos a distintos sectores productivos. Y bueno, para esta ocasión me he abocado a lo que es el plástico, que ocasionalmente he estado trabajando también en ello bastante por motivo de cambios arancelarios y demás. Bien, voy a pasar a comentarles un poco cómo fue que lo preparé, qué sectores tomé o qué subsectores que consideré para analizar al sector en general. Traté de asimilar mayormente lo que suele reunir como actividades el INDEC cada vez que analiza el sector, sea manufacturas de plástico y también sector primario, que más que nada caucho sintético. Y bueno, en los sectores que están más afectados por la actividad del sector del plástico, al ser un sector de insumos difundidos, son los relativos a la construcción y alimentos y bebidas en una buena proporción. Bien, analizando un poco los indicadores generales del sector, encuentro que bueno, la producción ha tenido alguna caída considerable en el año 2024. En conjunto con lo que ha sido la actividad económica en general, en esto hay una correlación que luego veremos en alguna de las filminas con la actividad industrial general, con el IPI, que suele haber una correlación bastante clara respecto del comportamiento de ambas variables, ¿no? De ambos sectores, tanto de la economía en general como del sector del plástico en particular. Bien, la producción, por lo tanto, ha caído, también como la importación, la expo y el consumo también se ha visto afectado. Como les digo, como les comentaba, tiene mucha relación con el sector de la construcción. La obra pública ha caído considerablemente. Y también el sector de alimentos y bebidas, el consumo mayorista, el consumo de supermercados no viene teniendo buenos registros, en el año 2024 en particular, y en este año viene mostrando indicadores un poco amesetados. Bien, algunas cuestiones claves o más características del sector tienen que ver con cómo está conformado en términos de empresa, la producción, los precios, el consumo, el empleo y el sector externo. Arrancando por cómo es el ecosistema empresarial del sector, bueno, hay unas cuantas firmas, son más de 3.000 firmas. Muchas de ellas, la mayoría de ellas son microempresas y medianas y pequeñas empresas. De las 10 más importantes, estos también es bastante relevante, 6 son de capitales nacionales, lo cual marca que hay una injerencia bastante importante del empresariado local. La producción, como les comentaba, cayó bastante en el año 2024. En manufacturas plásticas, ahí como dice la Firmina, cayó un 16,5% en 2024. Y en el primer semestre de 2025 se recupera un 7,4%. Hay que ver cómo da esto en el segundo semestre, donde la actividad económica se ha mostrado un poco reticente a seguir ese envión que había mostrado en el primer semestre. Habría que ver luego con datos si efectivamente esto que digo se cumple, pero digo, por el momento cabría pensar que no se recuperaría lo perdido en 2024 en este año. Luego también están el IPI de insumos y de caucho sintético, también continúa la baja en el primer semestre de 2025. Este subsector en particular es un poco menos, se correlaciona un poco menos respecto de la actividad económica en general y de las manufacturas plásticas en particular. Entonces tiene a veces variaciones un poco oscilantes que varía que depende de algunos factores como por ejemplo los precios internacionales, la producción local, el consumo aparente, la demanda. Bien. Los precios, luego de lo que fue en el año 2024, que producto del efecto devaluatorio habían subido considerablemente, luego en mayo del año pasado comenzó a estabilizarse y están confluyendo al nivel de lo que es el índice de precios mayoristas. Tomé para comparar los precios del sector con el IPIM para ver cómo venía dando. El consumo, por otro lado, cayó, como les comentaba, el 20,5% en 2024 y por los sectores estos que son más demandantes que tienen que ver con la construcción y de alimentos y bebidas. El empleo se contrajo, lógicamente, al caer la producción, el empleo se contrae. Había tenido 4 años donde se había expandido la actividad laboral, o sea, el empleo, la empleabilidad del sector, y ahora retornó
por lo menos con los últimos datos que teníamos disponibles al momento de hacer el informe, a niveles similares a los del año 2022. El subsector de manufacturas plásticas es el que más absorbe del sector, con el 90%, 9 de cada 10 empleos son de este sector. El sector externo es estructuralmente deficitario, se importan muchos insumos y viene teniendo, bueno, depende también, además del tipo de cambio, a veces el tipo de cambio está un poco más bajo, se puede generar un poco de mayor cantidad, mayor volumen de importaciones. Y entonces también es bastante sensible, tiene una elasticidad considerable a ese factor. Luego, cuando veamos las proyecciones, veremos que también lo que viene mostrando el sector externo y en particular las exportaciones es que con años bastante complicados como fueron para el comercio internacional, como fueron la pandemia, la salida de la pandemia, la crisis de costos logísticos producto del conflicto bélico de Ucrania y Rusia, ha generado altibajos que no permite tener una buena fiabilidad de las proyecciones que uno puede realizar. Bien, pasando ahora un poco a lo que es el giro del negocio, y en base a lo que le comentaba recién, bueno, en el año 2025 va a haber una recuperación, no sería suficiente, eso luego hay que verlo con los datos, no sería suficiente para alcanzar, para retornar a niveles de 2023. Pero bueno, de los 4.000 millones de dólares que generaba en 2023 el negocio en el sector, se va a estar relativamente más cerca con 3.647. Así que si queremos ser un poco optimistas, podemos llegar a acercarnos a ese nivel, a pesar de que no lo termine de recuperar. Bien, el consumo, como les comentaba, cayó luego de expandirse durante 4 años, así como se expandió el empleo, también se expandió el consumo aparente. En el año 2025 el rebote no sería lo suficientemente importante por esto que les comentaba que la construcción no viene levantando su actividad, ni tampoco alimentos y bebidas producto de cómo viene siendo los datos de consumo a nivel mayorista y minorista. Eh, lo que les comentaba de cómo armé el sector tiene que ver con las actividades que consideré. Utilizando la base de datos de claves, que es muy prolífica en ese sentido, pude adecuar bastante a lo que suele medir también el INDEC. Por lo tanto, tomé 5 actividades principales que son de manufacturas plásticas, insumos y caucho sintético. La mayoría de las empresas, digamos, la mitad de las empresas emplea más gente que la otra mitad. Digamos, acá tenemos el dato que, por ejemplo, el 61% de las empresas tiene hasta 20 empleados, que es esto que les comentaba, que son mayormente microempresas o medianas y pequeñas. Y los ocupados están mayormente en las firmas que tienen mayor tamaño. Ustedes si ven que voy demasiado rápido, si quieren preguntarme, por favor deténganme, no hay ningún tipo de inconveniente. Yo voy mirándolos. Ahí veo que me levanta la mano Martín, así que te doy la palabra para alguna consulta que quieras hacerme. Gracias, Juanjo. Sí, quería entender justamente al respecto del alcance. El análisis es sobre los transformadores de plástico, o sea, usuarios, no la producción de resinas. Por ejemplo, ¿está incluido polietileno, poliestireno, poliuretanos o solamente, porque mencionaste resinas y caucho sintéticos, por eso te preguntaba cuál es el alcance del estudio? Sí, 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 están esos productos también. Sí, sí, claramente. Sí, es, Ok, es, es lo que está más nucleado dentro de manufacturas plásticas. Acá en este sería, por ejemplo, materias plásticas en formas primarias o envases plásticos u otras manufacturas. Quizás no encontré en la codificación, en la clasificación que tiene el CLAE, algo un poco más específico, no sé, por ejemplo, referido a bienes que tengan como destino la construcción o algún sector en particular. Pero sí, está incluido dentro de las actividades de los bienes que mencionaste. perfecto, gracias. Bien, no, por favor. Bien, continúo con la distribución de las empresas. Hay una concentración bastante importante en el conurbano bonaerense, mayormente en la provincia en general, en la provincia de Buenos Aires en general, y particularmente en el conurbano. Ahí enumeré algunos de los partidos que tienen mayor trascendencia, como San Martín, La Matanza, 3 de febrero y por tanto el empleo está mayormente ubicado en la provincia de Buenos Aires. Luego le sigue Capital Federal, Santa Fe y también ahí tenemos Córdoba, Mendoza, pero ya en una proporción bastante menor. Bien, estas son las empresas más relevantes.
Como les comentaba, hay 6 de las 10 son de capitales nacionales. Tenemos acá a Albano Coswol, Rotoplas, que es una empresa muy, muy grande, PBB Polisur, que es de Dow, Petropac, Unipar. Hay distintos sectores, ¿no? Yo acá les he marcado algunas, como por ejemplo, bueno, desarrollo e industrialización de polímeros, que es la más relevante de todas. Almacenamiento, esta de Rotoplas tiene que ver más con la construcción, con los caños de PVC. Después tenemos fábrica de resinas como PBB, Petropac, que es más de packaging, más destinado seguramente al sector de alimenticio. Y también Unipar, que es la mayor productora, una de las mayores productoras de PVC. Luego continuamos con Ferba, con Estisol, también tienen actividades similares. Y Pesa, Río Chico, Alpla Avellaneda, una austríaca, y la petroquímica Río Tercero. Acá también pueden ver desarrolladores de poliuretano, envasado de plástico, polietileno, que son, por ejemplo, Impesa Río Chico tiene una participación muy importante en silobolsas. Estisol está más dedicada al poliestireno y Ferba a sistemas sintéticos y metálicos para la conducción del agua y otros. Por lo tanto, se reitera en varias de ellas la actividad de construcción, por eso también ha tenido un muy mal año en 2024. Juanjo, Sí, ¿armaste un share en función aunque sea al empleo? Sí, de ahí las está. empresas. Sí, ahí está. Listo, no, no, ahí está. Ah, bien. Sí, Sí, exactamente. sí, quizás bueno, podría haberse puesto este slide quizás antes para poder decir que están seleccionadas por la cantidad de empleados que cada una de ellas tiene, digamos, el tamaño. Y si si mal no recuerdo, ahora vayamos a la cantidad de empleos, yo creo que les dije que algo de 30.000 empleos. Tu, tu, tu. No, no lo tengo acá, lo tengo en la firmina de empleo. Vayamos rápidamente a la de empleo, así. Bien, son 58.000 empleos en 2024. Así que estamos hablando de... Es un sector bastante atomizado igualmente, pues de 58.000 la primera, la principal tiene 1.600, 1.000 la segunda y 800 la tercera y demás. Todas tienen muy buen scoring, la verdad que tienen un comportamiento crediticio financiero bastante aceptable, bueno en general. La verdad que a pesar de yo cuando esto lo empecé a recabar, creía desde el prejuicio que habiendo tenido un mal año como lo fue el 2024 hubiese sido quizás un poco menos benévolo el scoring, pero no, la verdad que me sorprendió para bien. El sector goza de buena salud si se quiere, al menos las empresas más relevantes. Bien, la producción industrial es lo que les comentaba. Ahí pueden notar cómo las líneas que tienen que ver con el IPI y las manufacturas plásticas tienen un correlato, ¿sí? Entonces, como es de insumos difundido del sector, es bastante entendible que eso suceda. Es decir, que haya una correlación, como les comentaba, tanto de la actividad económica en general como de las manufacturas de plástico. Puede haber alguna pequeña diferencia, pero en líneas generales hay una correlación bastante importante. En el primer semestre de este año, como les comentaba, hay una recuperación. Resta saber si en el segundo semestre eso se confirma. El tercer trimestre de este año, que obviamente no está en el informe por una cuestión de tiempo, porque fue hecho antes de que surjan estos datos, hay un amesetamiento de la actividad económica. Habría que ver si efectivamente esto afecta de qué manera al sector, si termina de corroborar este buen inicio de año o no. Eso lo sabremos quizás más adelante. Bien, estas son las variaciones interanuales, digamos, cómo ha variado y nuevamente hay un correlato bastante importante entre los sectores. La variabilidad de las materias primas plásticas tiene que ver con esto que les comentaba, si hay factores externos o factores regulatorios, como por ejemplo puede ser lo arancelario. Hay un impacto en ese sector. De hecho, si quizás observamos, si mal no recuerdo, en agosto o en septiembre del año 2024 hubo cambios en los aranceles del sector. Por lo tanto, este pico que se ve acá a inicios, a fines de 2024, entre fines de 2024 e inicios del 2025, tiene que ver mayormente con esa posibilidad que han tenido seguramente de poder importar a un mejor costo por la baja de aranceles. Bien, esta es la desestacionalizada. La serie desestacionalizada lo que muestra es que, si bien en el primer semestre en líneas generales hay una recuperación,
bueno, no es una recuperación estable igualmente, ha tenido sus pequeños altibajos. Es como que mensualmente ha tenido algunos meses que ha crecido, otros que se ha contraído, entonces le cuesta todavía tomar un poco más de impulso y fortaleza a ese comportamiento que que mostraba cuando analizábamos de otro lado, cuando analizamos en términos de índice al sector y no en términos de mes a mes cómo ocurría. Bien, aquí en 2024 se ve que claramente cómo cae la producción, el 11,8% es una caída bastante fuerte. Y con esa caída lo que ocurre es que vuelve a niveles similares a los de la pandemia, ¿no? Digamos, por lo tanto, el efecto contractivo fue muy relevante para el sector. Y ahí cada uno de los colores muestra un producto o un bien o un grupo de productos, mejor dicho, determinado, en línea un poco con lo que me preguntaba Martín previamente. Vemos cómo lo que más incide en la producción es el polietileno, seguido por el polipropileno, el PVC, PET, que los PET son lo que se utilizan, son las preformas para los envases plásticos, envases de bebidas y demás, que eso se importa mayormente de Tierra del Fuego, que viene con un mejor tratamiento arancelario, entonces se importa a un menor coste. El estileno y el caucho sintético claramente tienen muy poca incidencia en producción, por tanto también en empleo y en actividad. Bien. El IPIM, que bueno, acá con el IPIM, bueno, me causa gracia porque me recuerdo que cada vez fui achicando más el espacio temporal, porque cuando analicé precios, lo que ocurría es que, claro, el año 2023 pega un salto muy fuerte por motivos inflacionarios, 2022 también, entonces quedaba un gráfico poco atractivo a la vista y poco entendible, además. Entonces lo corrí lo más que pude para que se pueda ver al menos de manera notable el efecto que tuvo el comportamiento del índice de precio general en los índices del sector en particular. Y acá vemos cómo también los productos plásticos muestran una línea bastante similar a la de nivel general de precios, ¿no? Entonces, también cuando suben los precios mayoristas, suele haber una correlación bastante uno a uno de los precios de los productos manufactureros del sector. No así en sustancias plásticas y elastómeros, que son productos más primarios y están afectados un poco más quizás por lo que tiene que ver con el sector externo. Bien, el empleo se vio afectado, a pesar de que la producción cayó un 11,8, el empleo sufrió una merma del 2,5. No fue tan importante, obviamente que el sector no vería con buenos ojos que caiga el empleo, pero no es un mal dato si se quiere que haya caído solo el 2,5 habiendo caído la producción un 11,8. Esto seguramente tenga que ver un poco con que el sector quizás no estaba tan de capa caída, o habría que ver por qué los motivos, o habría que ver por la elasticidad quizás del empleo respecto de la producción en años previos, a ver cómo se venía dando. De todos modos, igual corta 4 años expansivos de crecimiento de empleo. Eso obviamente no deja de ser igualmente un impacto negativo del sector, ¿no? Desde ya. Bien, la balanza comercial, pasando al sector externo, bueno, muestra claramente que es deficitaria, estamos hablando de entre 1.000 y 2.600 millones de dólares año a año. La tendencia viene mostrando desde el año 2022, yo creo que un poco producto también de que el comercio internacional empezó a estabilizarse en 2023, 2024. Hay que ver efectivamente qué sucede con el año de Trump, que con su política arancelaria verdaderamente afectó bastante el comercio internacional, pero aún no está claro en qué medida. Pero bueno, dejando de lado el posible efecto que tenga esto último que les comentaba, la tendencia está siendo un poco mejor respecto de años anteriores y se está acercando más el déficit a su cota inferior, ¿no? A 1.000 millones de dólares, y eh, no tanto lo que mostraba en 2022, que de 2.600 y demás. Acá lo que consideré, bueno, las partidas arancelarias que consideré fueron las 39 y las 40,02, que son las más representativas del sector. Bien, analizando ahora más elemento por elemento del sector externo, lo que podemos ver es que efectivamente, bueno, las exportaciones han caído no, el 2024 mostraban un pequeño crecimiento, luego de lo que había sido una caída en 2023 muy fuerte.
y según las estimaciones que realicé, habría un crecimiento del 13% en este año. Como les comentaba antes, habría que ver si efectivamente esto luego se cumple. De todos modos, el crecimiento que pudiese haber este año no terminaría de recuperar lo que eran los niveles de 2022. 2022 igualmente estamos hablando de años, tanto 2021 como 2022, años de precios internacionales altos por los costos logísticos y el petróleo en general. Bueno, que obviamente el plástico es un derivado de él. Así que veremos cómo sucede. Lo que más se exporta son los polímeros. Hay manufacturas, polímeros de etileno, de propileno y cloruro de vinilo. Las importaciones vienen mostrando, o sea, mostraron 2 años de caída. Eh, yo creo que un poco producto también de lo que fue un proceso de arancelamiento de arancelamiento por un lado y de caída de la actividad por otro, que generó que cayeran un poco las INPO en algún punto. Acá lo que más se importa, bueno, está un poco más atomizado, un poco más repartido, pero bueno, los artículos de plásticos en general, que esto seguramente incluya las preformas PET que les comentaba, hay muchas importaciones que se realizan desde Tierra del Fuego, placas, hojas y láminas de plástico, polímeros, poliacetales, acrílicos. Bien. Pasando un poco a lo que tiene que ver con los destinos de las exportaciones. Bueno, tanto en los destinos como en las importaciones hay una preponderancia bastante considerable de Brasil. Por tanto, la actividad económica de Brasil impacta en el sector también. O sea, una expansión de Brasil ayuda indudablemente al sector. Y acá lo que se nota, y que se nota un poco también que tiene que ver con las características que suelen tener las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas, que se apoyan mucho en lo regional. Entonces, no solamente tenés muchas exportaciones a Brasil, sino también a Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Esto no es casual, responde un poco a esta dinámica de tener una industria un poco más madura respecto de estos países regionales, de estos vecinos, sino también a que a las pequeñas y medianas empresas les resulta un poco más factible realizar exportaciones a países vecinos. Bien, por el lado de las importaciones, hay un crecimiento, acá, bueno, no puse la línea temporal, pero lo que vi en los datos es que hay un crecimiento de China en los últimos años en cuanto a proveedor de la industria local. No así, no obstante, sigue siendo Brasil el principal proveedor de productos plásticos para la Argentina, para la industria local. Después está Estados Unidos, Alemania. Y luego está muy atomizado dentro de ese gran resto, 20% se encuentra Argentina misma por Tierra del Fuego, que tiene ahí una preponderancia, ya ahí lo marqué en la PPT, donde dice, bueno, justamente esto que les comentaba, las performance PET que ingresan a través de Tierra del Fuego. Muy bien. Estoy en la parte de proyecciones, si mal no lo veo, sí. Bien. Acá lo que consideré para hacer proyecciones es un sector que si bien tiene, en términos de actividad, producción, empleo, las proyecciones son bastante fiables por el hecho de que hay bastantes elementos de los cuales agarrarse para proyectar. Pero en el sector externo es donde más difícil se hace por las variabilidades que hubo en los últimos años. Tomando una línea histórica de 6, 7 u 8 años, hay muchas variaciones como para poder hacer una elasticidad fidedigna. Aún así, lo hemos hecho y lo hemos hecho considerando que la economía crece en función de lo que el REM estableció. Yo luego cuando hice las revisiones, producto un poco de algunos comentarios que ustedes me compartieron en el trabajo que presenté en una primera instancia, volví a fijarme en el REM y volví a realizar las proyecciones porque el REM había proyectado, había modificado sus proyecciones a la baja un poco también por esto que les comentaba que el tercer trimestre no fue lo suficientemente bueno como lo habían sido el primero y el segundo. Entonces ahí recalculé un poco las proyecciones. Del 5% que daban de crecimiento en la economía, ahora dan un 4,5, un 3,4 en 2026 y 3,3 en 2027. Es un poco más, son buenos igualmente saltos de crecimiento, son buenos tasas de crecimiento. Aún así, en la proyección anterior eran un poco más optimistas. Bien, otra cosa que, bueno, por ahora está funcionando, veremos cómo sigue luego, pero el esquema de flotación de tipo de cambio por bandas
le dio un poco más de previsibilidad al sector para realizar sus importaciones. También el tratamiento que tuvo la deuda comercial en estos años, en este año y medio, también ha sido bastante provechosa para el sector y para la economía en general. Eso ha mejorado la posibilidad de la inserción internacional, por lo menos desde el lado demandante de productos del sector. Los precios internacionales eh, han bajado un poco. Yo creo que un poco producto de lo que había sido el efecto expansivo de los precios de 2021 y 2022. Ahora ha tendido a estabilizarse. Como les comentaba, igualmente habrá que ver este año efectivamente cuál es el desarrollo que tiene producto del conflicto arancelario que existe entre Estados Unidos, China principalmente. Pero bueno, durante el primer semestre, perdón, del 2025 hubo una baja, hubo una baja bueno, que generó, eso sumado a la baja de aranceles, generó un abaratamiento de importaciones en el sector. Y acá puse en particular cómo afectó las normativas de la Secretaría de Industria en los distintos productos a partir de la baja de aranceles, ¿no? Es decir, qué baja de aranceles hubo, donde, bueno, acá vemos como bienes intermedios, como polietileno, polipropileno, preforma, bajaron del 12,6 al 6, y la de ABS, que son insumos para electrodomésticos, apostando quizás a la producción local de línea blanca, tuvo una caída un poco más considerable del 12,6 al 2. Bien, eso es todo por ahora. Abierto a las preguntas. Espero no haberlos abrumado porque creo que fui muy rápido, pero estoy atento a las preguntas que tengan y comentarios que tengan para realizar. Muy bien, muy bien. Kevin. ¿Pudiste